Parque Temático Tierra Santa. Todo es posible. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, nuevamente vamos a tratar el tema de los jubilados. ¿Por qué motivo? Bueno, estamos ya en el mes de febrero. Hubo algunas presentaciones judiciales en el mes de enero. Sabemos que es un mes de feria. No prosperaron. Tantos aquellos que habían presentado demandas pidiendo de que se habilite la feria judicial para tratar el reclamo de los jubilados, y también otros que habían pedido medidas cautelares para que se suspenda la aplicación del cambio de la ley de movilidad, y tampoco prosperaron, con el argumento de que, bueno, eso se puede tratar directamente cuando se analice la cuestión de fondo del reclamo judicial y que no es necesario tomar ninguna medida urgente o perentoria ahora, que eventualmente, si hay algún daño como lo estaban planteando justamente aquellos que habían ido a la justicia, bueno, ese daño puede ser reparado directamente con la sentencia. Bueno, justamente por tratar estos temas, cómo marcha la cuestión del reclamo de los jubilados y otras cuestiones también vinculadas a ellos, estamos con con Eugenio Semino, que es el defensor de la tercera edad, porque no olvidemos que la Defensoría había prometido presentar una demanda de acción colectiva, o sea, en representación de un universo de jubilados y pensionados, y se sabe que en estos días se debería hacer esa presentación, y por eso lo hemos convocado al defensor de la tercera edad. Semino, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ismael? Un Muy bien. gusto poder saludarte, y tal cual las promesas son obligaciones contraídas, así que las demoras en la presentación tienen que ver con dos aspectos. Uno absolutamente técnico, que fue darle un cariz a la demanda donde se aborden otros aspectos, no solo lo que fue tan inventado como se trata la ley de movilidad o la fórmula de movilidad, sino que estamos también incorporando y haciendo un análisis muy acabado de ese 82% móvil tan particular sobre lo que es la relación con el salario mínimo vital y móvil, lo que es la edad jubilatoria. El aumento de la edad optativa a 70 años. Exactamente. Entonces, esto requiere, inclusive, como el planteo es de inconstitucionalidad de las medidas, requiere tal vez un cariz técnico y darle algún tipo de argumentos mayores, lo que no obvia a que también va a tener la demanda cuadros comparativos entre lo que corresponde a la aplicación de la anterior fórmula y la nueva fórmula y lo que pierden los jubilados. Sobre ese ¿no? punto, ¿se sabe cuánto hubiese sido el aumento si se hubiese aplicado, si se aplicara la fórmula anterior? Bueno, tenemos dos grandes aspectos a tomar en cuenta. Uno, el factor empalme, del cual también se habló mucho, y hay una pérdida de inicio, luego a recuperar, de alrededor de 9-10 puntos. Y en el decurso del año, donde hubo muchas opiniones, consultoras, que dicen, bueno, que después progresivamente, el propio ministro Duhovne lo señalaba, van a ir recuperando, ¿no? Como si los tiempos en una persona de 80 años y con necesidades básicas insatisfechas fueran eternos, pero al margen de estas consideraciones, lo que observan casi todas las consultoras, inclusive la del doctor Melconian, es precisamente que va a haber una pérdida de 4 a 5 puntos en el decurso del año entre una fórmula y la otra. Pero por otra parte... Claro, pero ojo que también estamos teniendo ahora una inflación ascendente. Exactamente. Con lo cual, digamos, la cosa puede llegar a Así a cambiar. Y con las particularidades de la inflación de la canasta del jubilado, que tiene rubros como son medicamentos, alimentos hiposódicos, hipocalóricos, que van muchos más allá del índice general de inflación. Exactamente. Ojo, recordemos también, porque esto creo que posiblemente sea una novedad para quienes nos están viendo y escuchando, el índice de inflación del INDEC está basado en una canasta de consumo de gente menor a 65 años. Efectivamente. O sea, no entra
aquellos componentes que tienen que ver con los adultos mayores, que son los de más de 65 Así años. es, y que son tan característicos, siempre lo mencionamos, medicamentos para patologías crónicas, 140% de aumento en el año, sobre una inflación que estuvo en el 25%. 25-26%. Sí. Alimentos con sus características, así. Ahora, Mira, y hay algunas sí. cosas que esto va asociado a otro gran drama social que se oculta permanentemente, que es la dependencia. Es decir, la sociedad va envejeciendo y hace falta más insumos, más recursos, cada vez los hay menos. Los elementos de higiene, por ejemplo, pañales para incontinentes y demás, han experimentado también aumentos que han superado el 100%. Pero bueno, hago esta observación no aparecen en la estadística. Pero cuando se habla de inflación promedio, es. tenemos que tener en cuenta que la inflación promedio no incluye la canasta de la gente mayor y por lo tanto es un segmento más acotado. Si los incorporásemos, posiblemente la inflación promedio inclusive sería mucho más alta que sin lugar a dudas. Ahora, muy bien, ustedes piensan, ¿cuándo van a presentar esa demanda? Planteando, ¿qué cosa? ¿Van a plantear una medida cautelar? En principio vamos a ver, al derecho a la inconstitucionalidad, tal vez la nave insignia no va a ser la movilidad, sino algo que se mencionó poco, que lo señalábamos anteriormente, el 82% móvil, porque tiene una estructura absolutamente falaz la medida. En la movilidad discutimos si corresponde o no corresponde, si es más o menos. Pero acá hay una falacia brutal. En el sentido que es discriminador. Y reconocido como tal. ¿Por qué? Porque estamos diferenciando, primero, quienes tienen los 30 años de aporte directo, de aquellos otros, que son 2/3, porque los que tienen aporte directo, 1.200.000 más o menos, es 1/3 de los de la mínima, los 2/3 restantes, 2,5 millones, para hacer un número redondo, se incorporaron comprando la deuda que tenían para con el sistema a través de 2 leyes votadas por el Congreso de la Nación que les permitía hacerlo. Por lo cual, esta diferenciación entre aportantes regulares e irregulares se pierde, y es más, tiene una connotación de futuro inmediato realmente muy grave, que no lo observó el sistema político, que es considerarlos como no contributivos en el futuro. Claro, esos años no contributivos. No, pero aparte yo conozco mucha gente que, digamos, que ya tenía 27 años de aportes y 3 años le faltaba porque estuvo o en negro o estuvo desocupado. Así es. Y bueno, ya a esa edad no conseguía trabajo, entonces dijo lo siguiente, bueno, adhiero la moratoria por 3 años, pero con 27, y tiene el mismo tratamiento que aquel que quizá tuvo que regularizar directamente los 30 años de aporte. Efectivamente, el que le faltaba el 3, el que le faltaba 1, el que los había aportado y trabajado y no aparecían en el sistema. Sí, porque la empresa se fundió y nunca hizo los aportes. Exactamente. Entonces, ahí tenemos, inclusive, también hay un reconocimiento de esta barbaridad con la discriminación que sobre ellos se hace con el subsidio. Es decir, ellos van a percibir en relación a los la mitad de aportante directo a la mitad. El bono ese por única vez es de la mitad. Exactamente. Bono al cual se refirieron, y lo citamos en la demanda, muchos funcionarios, como el compensador del factor empalme. Lo cual están admitiendo que había una pérdida. Exactamente. Y que aún así el valor no repara, es un compensador, digamos, parcial. Sí, no, parcial, o sea, muy pequeño y en para un relación sector, a la pérdida. Porque es hasta los que no llegan, bueno, 9.400, 9.500 exactamente pesos. Por lo cual hay una barbaridad de iastrogenias jurídicas, a lo cual se suma... Ahora una pregunta, Semino, ¿la presentación de ustedes va a tener un alcance colectivo? Si yo soy jubilado, ¿voy a estar representado en esa demanda? O sea, si sale favorable al pedido de ustedes, yo tengo que tener una reparación si la justicia le da la razón a ustedes. Sí, por eso, como lo habíamos hecho en su momento con el caso Badaro, recuerdo... Pero no fue colectivo Badaro. No, presentamos en Espejo un amparo, quien era mi colega Eduardo Mondino a nivel nacional en su momento, y nosotros con representación de 23.000 jubilados.
Están durmiendo ambos el sueño de los justos en la Corte. La Corte nunca resolvió el tema colectivo. el tema colectivo. Resolvió el individual. Exactamente, es decir, con el caso Adolfo Badaro, pero nunca que se hiciera extensivo. Luego vino ¿Y puede pasar de nuevo ahora acá? Esperemos que no, porque... ¿La demanda es colectiva o hay una parte individual y una parte colectiva? En realidad, y ahí la demora en la presentación, la hacemos en conjunto con organizaciones nacionales de jubilados. La demora porque tienen que aportar sus estatutos, hacer la asamblea. La personería. Exactamente. Con algunos colegios profesionales que están adhiriendo, me parece que esto es un aporte más que importante, y vamos a presentar también como actores a jubilados individuales. O sea que la justicia puede resolver en forma individual y o colectiva. Exactamente. Y ahí veremos. De forma tal de que no se cuestione la legitimidad, que es todo un tema. Decía que, por definición, el salario mínimo vital y móvil es un salario de convenio acordado a efecto de cubrir las necesidades básicas de un trabajador. Que son esos de los 9.500 actuales. Exactamente. Que alguien me demuestre o dónde está o en qué libro o qué trasnochado se le ocurre que un jubilado tiene el 82% de esas necesidades. Claro, pero pasa lo siguiente, el salario mínimo vital y móvil es bruto. Es bruto. Es bruto, es muy bruto. Es muy bruto, pero digamos, aparte de ser bruto, significa que yo a los 9.500 le tengo que restar el 11% de jubilación y el 6% de salud. Si yo le resto ese 17%, que es una suma bastante importante, los 9.500 se me transforman en 8.000. Así es, prácticamente es un paralelo con es un paralelo con lo que cobra el haber mínimo del jubilado. Claro. Ahora, yo ¿por qué insisto en la definición? ¿No? Esto no es por aplicar tecnicismos y demás, porque en el mundo, donde se han tratado de compensar los sistemas, lo que se busca es cuál es la situación de necesidad del adulto mayor. El adulto mayor por ahí necesita el 120%, porque tal vez el Estado se ahorre, por otro lado, lo que le está pagando. Acá estamos exactamente en un sentido en contrario, donde lo que se está coartando es la libertad de disponer de lo propio. Y el tema de la edad, la supuesta voluntad de seguir trabajando porque hasta los 70 años, sí. Porque somos plenos, porque la biología nos lo permite, etcétera, etcétera. Es una gran mentira cuando la tasa de sustitución es de entre el 55, 56, 57%. Sí, o sea, entre jubilarme con muy poco, digo, bueno, laburo 5 años más y tengo el hecho de que sigo cobrando el sueldo y después me jubilo con un poquito más porque tengo más años de aporte. Efectivamente. Acá no existe la voluntad, por lo menos el ejercicio de la libre voluntad, sino que... No, yo creo que lo tomaron por dos motivos. Primero, con esto es menos gente que se jubila. Claro. Y son más años de aportes que ingresan al sistema de seguridad social porque al trabajador le siguen descontando... Sin medir ningún otro efecto colateral, ¿no? El ingreso de jóvenes al mercado laboral, claro, es decir, no se generan nuevos empleos, es decir, realmente... Eso puede llegar a bajar bastante la tasa de empleo. Exactamente, porque en un mercado... Si yo más tiempo me quedo trabajando... No entra el nuevo. Le estoy poniendo una valla... Así que yo creo que este plexo lo que está contradiciendo muy fuertemente es lo que está en la Constitución Nacional desde el año 94, artículo 75, inciso 21, 22, 23, que es la incorporación del protocolo de San José, donde se incorpora el compromiso de los Estados a la defensa de los derechos humanos, civiles y sociales, y ahí está algo que tampoco se leyó mucho acá, que es el protocolo de El Salvador, que en su artículo 17 ya decía que los Estados contratantes no pueden menoscabar o disminuir, generar normas o políticas que menoscaben los derechos de los adultos mayores, porque esto va a ser considerado abuso o maltrato, ratificado por la última convención. Bueno, Semino, gracias por esta explicación. Bueno,
ya prácticamente con esta presentación, que calculo que en el curso de esta semana, posiblemente en estas horas se va a presentar, bueno, ahora la jugada está en manos de la justicia. Durante enero, ya sea por la feria judicial o por el rechazo a medidas cautelares, todo ha quedado, digamos, tal cual salió del Parlamento, la modificación de la fórmula de movilidad y las otras cuestiones que mencionamos recién en la exposición con Semino. Y bueno, después de esta presentación que va a tener un aspecto individual y otro colectivo, bueno, ahora será la justicia la que va a tener que pronunciarse. Esperemos que lo haga en forma correcta, pero también cuidado con los tiempos. No se puede especular más con la expectativa de vida de la gente mayor. La justicia tiene que actuar en tiempo, en forma. Si hay apelación, la Cámara tiene que resolver en forma inmediata, y hasta sería muy conveniente que la Corte Suprema, que puede pedir sin lugar a dudas el salto, ¿no? El per saltum, para que lo trate directamente y saque un pronunciamiento categórico en defensa de las jubilaciones y de la gente mayor. Nos reencontramos la próxima semana. Gracias. Parque temático Tierra Santa.